Y es cierto, podemos unir nuestros sufrimientos a los de Jesús en la cruz y siempre, eso es parte del misterio del sufrimiento, tienen un sentido redentor, pero de ahí a que Dios los mande y los provoque es otra historia. Entonces ayer hablábamos un poquito sobre Dios, sobre cómo es Dios, sobre nuestros conceptos, ¿sí? Un poquito, claro que no agotamos el tema, hay muchas cosas más que decir, muchas cosas más que profundizar, por supuesto, pero hablábamos así como que al menos una idea para que nos diera claridad conforme o de acuerdo a lo que estamos presentando, ¿sí? Para que distingamos de alguna manera la obra de Dios y la obra del demonio, porque sí la tendemos a confundir. O sea, cosas que hace el demonio le echamos la culpa a Dios, cosas que hace Dios le echamos la culpa al demonio a veces, ¿no? Y no estoy defendiendo al demonio, no estoy haciendo una apología, o cosas que hacemos nosotros y le echamos la culpa al uno o al otro. Yo me acuerdo hace muchos años me tocó compartir en el centro carismático un retiro y había varias personas exponiendo en aquella vez. Yo di un par de temas y había un diácono, ¿no? Cuyo nombre no quiero acordarme. Había un diácono que dio un par de temas. Fue por ahí en el 2008, sí, 2008. Y en el 2008 fue lo de la crisis hipotecaria, ¿se acuerda? Mucha gente perdió sus casas en Estados Unidos, mucha gente. Todos los que tenían un interés variable, ¿no? Aparte, se hizo un caos con la crisis hipotecaria. Y el diácono le tocaron dos temas, no recuerdo ni los nombres de los temas. La cuestión es que en la mañana, digo, este diácono es un diácono que era de aquí de la diócesis, de la arquidiócesis de Galveston, Houston. Ahora ya está fuera, de hecho está excomulgado, no hizo su propia iglesia, ahora ya es obispo en su iglesia, ya es un relajo. Pero me acuerdo aquella ocasión, este diácono, ¿no? El tema de la mañana habló de Dios, y entonces recientemente había perdido su casa, y entonces en el tema incluyó y dijo que Dios lo estaba probando, que Dios permitió que perdiera su casa para probar su fe, para ver si era un servidor de verdad, para ver si de verdad era un discípulo, si iba a seguir entregado a él en su ministerio y todo. Entonces, entre muchas cosas, o sea, en el tema de la mañana dijo que Dios, ¿sí? No que Dios le quitó la casa, pero que Dios permitió que perdiera su casa y que lo estaba probando y que él como buen discípulo, ¿sí? Iba a aguantar la prueba, ni hablar. El Señor se la dio y dijo así: el Señor me la dio, el Señor me la quitó. Nada, lo que me causó shock fue que en la tarde habló del demonio. El tema que le tocó en la tarde era sobre el demonio, y entonces el mismo hecho que en la mañana dijo que Dios lo había permitido, que Dios lo estaba probando, ahora dijo que el chamuco canijo, el tentador, el diablo que siempre nos causa mal, hizo que yo perdiera mi casa. Él es el culpable porque Él nos trae todos los males. Él es el culpable de que yo haya perdido mi casa. Total, echó la culpa a los dos. Yo me quedé pensando, de verdad que me ayudó a meditar en esa ocasión el diácono, pero me quedé pensando así como que, ¿quién tuvo la culpa de que el diácono perdiera su casa honestamente? ¿Quién tuvo la culpa? ¿No? Y honestamente me quedé pensando así como que ni Dios ni el demonio, aunque suene loco lo que estoy diciendo. Si usted recuerda la crisis hipotecaria, otra vez, y yo no sé usted qué experiencia tenga, es la causa de fondo tenía que ver con cuestiones económicas, con decisiones a nivel económico que habían sido tomadas por autoridades altas acerca de cómo se hacía la cuestión de la venta de casas y lo de los intereses, los bancos, ¿no? Los prestamistas. Todo esto era un caos y llevó al declive, a la cuestión de la crisis hipotecaria, los malos manejos. Entonces yo me quedé pensando como que alguien más, o sea, hubo una persona o personas que tomaron decisiones y eso afectó, porque en realidad ahí encontraba yo la raíz.
yo no sé, mire, me ha tocado también ver, no lo sé, o sea, los bancos, las empresas que hacen préstamos, ¿sí? Los bancos, las empresas que hacen préstamos, a menudo, ¿no? Pues es un negocio, o sea, es un negocio, ¿no? Y no estoy hablando ni bien ni mal, algunos hacen el negocio muy honradamente, otros lo hacen menos honradamente, pero es un negocio. Entonces, el prestamista, el banco, a veces, aunque hacen sus análisis, hay vueltas y hay cosas que hace, y hay malabares para que, aunque no calificabas, te terminen calificando finalmente, ¿no? Cada quien, a la hora a veces de hacer negocios, pues el interés es personal, es propio. Estoy pensando el agente de bienes raíces, pues quiere vender una casa, finalmente se va a llevar el 3 o el 6% de la venta, ¿no? El agente, pues, quiere vender, ¿no? Y a veces al que va a comprar, pues le echan mentiras, sí califica, sí, la casa está perfecta, aunque la casa no esté perfecta como sea. La cuestión es vender a veces, no estoy diciendo todo el mundo, ¿ok? Pero muchos es, o sea, el negocio a veces es de alguna manera llevado o manejado desde esta perspectiva. O sea, yo tengo que vender. Si la persona sale perjudicada, pues a veces no me importa. Otra vez puede haber mucha gente honesta que es, no, mire, esto es. Pero sí llega a pasar bastante esto. Estoy pensando que muchos hispanos perdieron sus casas muchos hispanos, mucha gente, hispanos y no hispanos, pero mucha gente perdió sus casas porque estaban metidos en casas que no podían pagar, el costo o el porcentaje del costo del monto de la vivienda, según un análisis económico en Estados Unidos, no puede pasar del 38%. Es decir, de mis ingresos, ¿sí? El costo por cuestiones de casa, renta, compra, lo que sea, no puede exceder el 38%, te desajusta todo o te ahorcas tú mismo, ¿sí? Le digo porque, de hecho, yo recuerdo una vez que uno de mis hermanos en California, que las casas estaban súper así carísimas, una casa súper sencilla, así, muy sencilla, de verdad, no tenía así como que nada extraordinario, como $1,000,000, ¿no? Estoy pensando que una casa de $1,000,000 en Texas es una mansión, casi una casa muy bonita, pero una casa sin mucho chiste en California, en el sur de California, como, le digo, 800,000, 900,000, $1,000,000. Y me acuerdo que mi hermano se juntó con mi otro hermano, ¿no? Como a hacer negocio y decir como que vamos a comprar la casa entre los dos, hicieron cuentas, sumaron como sus ingresos y decían, sí nos alcanza. O sea, con lo que ganamos los dos, sí nos alcanza para hacer el pago de la casa. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que no se trata de que te alcance, que te gastes todo tu ingreso en pago de casa, porque hay pago de carro, hay pago de seguros, hay pago de un montón de cosas. Por eso no puede exceder el 38%. Mi hermano hicieron la cuenta y como que el pago, no lo sé, el pago era como 7,000 o 6,500 dólares al mes. Y ellos decían, no, pues si hacemos como 10,000 entre los dos, por decir alguna cosa, pues sí nos alcanza. Y no, es que no puede ser así, no te puedes gastar el 70%, el 75% en concepto de casa. En fin, el agente de bienes raíces, así como que sí, vemos la manera y los calificamos. Ahí está el problema. A veces le echamos la culpa a Dios de cosas que no tiene la culpa Dios. Digo, y esta es una que parece sencilla, ¿no? Que parece sencilla, pero a veces en cuestiones más profundas es como que es que Dios así lo quiso, Dios me lo mandó. Esto lo repetimos mucho, es hasta como vocabulario nuestro, ¿no? Entonces hablamos de Dios. Dios está por encima de esto. Dios quiere nuestro bien, vino a salvarnos, nos trae vida. Es impresionante, ¿no? El amor de Dios y lo que Dios nos ama, nos cuida, nos protege, nos procura, está mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Otra vez, cualquier cosa que podamos decir sobre este amor de Dios siempre quedará corto. Siempre quedará corto. Hablar de Dios o hablar del amor de Dios, el lenguaje humano no alcanza nunca, lo sobrepasa. Incluso esto que estamos diciendo, Dios está por encima de lo que incluso yo estoy diciendo. O sea, Dios es incapaz de causarnos un mal, incapaz. Nos ama profundamente.
¿no? Yo digo a la gente, y es una analogía a lo mejor muy pobre, pero yo, José Juan, amo a mis hijos. Yo, José Juan, amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo. Yo amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo, de verdad. Un amor grandísimo. Mi vida completa por mis hijos, son mis sentidos, son mi razón, son mi motor, son todo mis hijos. No, mientras han ido creciendo, son ternura, y me inspiran todos, una bendición del cielo. No, las ocasiones que alguno de mis hijos ha estado enfermo, ¿no? De alguna situación no complicada, pero ha estado enfermo, no nos ha tocado que son enfermizos tanto, pero cuando han estado enfermitos, ¿no? 2 o 3 días, así, yo me quedo pensando como que, Dios, me gustaría estar enfermo yo en lugar de mis hijos, No me gusta verlos enfermos, no me gusta verlos tristes. Quiero siempre lo mejor para mis hijos, siempre, totalmente. Estoy pensando que si alguien atentara contra la vida de mis hijos, yo no dudaría ni una milésima de segundo. O sea, mi vida por la de mis hijos. Y el amor que yo tengo por mis hijos, yo digo, es una pizca, no es nada con el amor que Dios nos tiene. Entonces, Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, siempre. ¿Sí? Ha entregado a su propio Hijo. Es impresionante el amor de Dios, El día de hoy vamos a hablar del ser humano, de nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Hay una parte, como una introducción, algunas ideas, algunos puntos, ¿no? No que ninguno de los temas que estamos presentando esta semana estoy pretendiendo yo, José Juan, agotar el tema o los conceptos o los puntos, ¿no? Estoy tomando partes que nos ayudan a construir de alguna manera esto que queremos comunicarles, como la idea general del seminario Daniel, que es orar por nuestras familias en batalla espiritual de alguna manera. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que en teología llamaríamos antropología teológica, ¿sí? Es decir, el hombre, el ser humano, a los ojos de Dios. ¿Qué ha dicho Dios del ser humano? ¿Quiénes somos nosotros a los ojos de Dios? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera sesión, yo le recuerdo, el Catecismo de la Iglesia Católica se divide en 4 partes, 4 grandes partes, ¿sí? La primera parte es la parte doctrinal, teológica, dogmática, la primera parte. La segunda parte es la parte sacramental, litúrgica, ritual. La tercera parte es la tercera parte es la parte de acción, la parte moral, la parte de nuestros actos. Y la cuarta y la última parte es la parte espiritual, la espiritualidad, la vida de oración y otras cosas que tienen que ver con la vida espiritual. En la primera parte, la parte teológica, dogmática, ¿sí? Habla de Dios, habla del ser humano, habla de Jesús, habla del Padre, del Espíritu Santo, habla de la iglesia, habla de los sacramentos. No, bueno, más la segunda parte de los sacramentos. Algunas partes de la gracia, todavía en la primera parte un poquito. Pero dentro del catecismo, en el párrafo 6, primera parte, párrafo 6, de los numerales, todos los documentos de la iglesia son con números. Entonces no importa a qué lengua se traduzcan, para no decir página, porque varía ya en la traducción, hay cosas que se largan, son números y el número siempre corresponde al mismo. Entonces todos los documentos oficiales de la iglesia están divididos en números. Entonces del numeral 355 al 421, la primera parte del catecismo habla sobre el hombre, sobre el ser humano, Habrá varias cosas interesantes, Vamos a tocar algunas solamente el día de hoy que nos sirven para nuestro tema o nuestro seminario. No hablan que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, ¿no? La cuestión de la dignidad. Vamos a hablar, por supuesto, de la cuestión de cómo está compuesto el ser humano, ¿no? Que está compuesto por cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Voy a hablar de eso, que los creó macho y hembra, ¿no? Eso no lo vamos a hablar, de ahí habla de eso,
que cómo era el hombre cuando vivía en el paraíso, cómo era el hombre cuando vivía en la presencia de Dios, ¿no? Nos habla de la caída de los hombres, y también habla de una vez de la caída de los ángeles. Algo de eso vamos a retomar el jueves, de alguna manera. Habla del pecado original, también. Voy a retomar también ese tema de alguna forma. Y después habla como con un mensaje de esperanza, cierra esta sección sobre el hombre diciendo que no lo abandonaste al poder de la muerte. Así cierra esta sesión. Entonces hablaremos del hombre bajo estos 4 puntos. Estos 4 puntos que el padre Josephus Emácula, ¿no?, utiliza de alguna manera en su presentación. Yo he agregado cosas de aquí y de allá, pero sigo más o menos la estructura que él maneja ahí. Hablaremos que el hombre está dividido en cuerpo y en espíritu. Hablaremos que fue creado vinculado a otros. Hablaremos que las decisiones más fundamentales de la vida del ser humano la tomaron otros, generalmente los padres de familia, o si hubo un tutor, si no hay padres de familia. Y el 4 punto cardinal, ¿no?, el poder de nuestras palabras, Entonces vamos a hablar de estos 4 con mucha calma. Vamos a mencionar un 5º punto que no tiene que ver con el hombre, que tiene que ver más bien con la redención de la vida del hombre. Vamos a hablar de Jesús, del nombre de Jesús y de su nombre y del poder que hay en su nombre de alguna manera. Y para empezar, vamos al punto número 1, es que el ser humano está compuesto por cuerpo y espíritu, ahora en la teología cristiana hay como que 2 corrientes, ¿no? Una que le llaman un dicotomismo, ¿no?, que es decir que el ser humano está compuesto de 2 partes, cuerpo y espíritu. Y más en algunas iglesias como evangélicas hablan de un tricotomismo, y hablan como de 3 partes, y dicen que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Dividen el espíritu y el alma en 2 partes, cuerpo, alma y espíritu. En realidad, vamos a ver con calma que el cuerpo es una de estos componentes, y el espíritu y el alma, de alguna manera en la Biblia, aunque aparecen los 2, en algunos lugares aparece el espíritu, en algunos lugares aparece el alma, en algunos lugares aparecen los 2, ¿sí? Es importante que entendamos que se utilizan estos dos términos en la Biblia, se utilizan de manera intercambiable. Es decir, cuando se está hablando del alma, se está hablando del espíritu. Cuando se está hablando del espíritu, de alguna manera se está hablando del alma, ¿sí? Del alma. En alma, ¿no? Alma en hebreo es nefesh, ¿no? Nefesh. Déjenme ver si puedo escribir aquí. Alma en hebreo es nefesh, ¿no? En hebreo. Eso al griego pasa como psique. Había escuchado esta palabra, por ejemplo, la palabra psicología es el tratado del alma. Entonces, en hebreo es nefesh, en griego es psique, en latín, ya se acerca mucho al español, en latín se dice ánima, y esto quiere decir alma en español, ¿no? El alma del ser humano. Entonces, es el término que se utiliza. Este nefesh en la Biblia, le digo, a menudo también se relaciona con el otro término que tenemos en la Biblia, que es ruach. Ruach en hebreo, ¿sí?, que en griego es neuma, ¿sí?, es la palabra en griego para referirse al espíritu o al soplo, neuma, que en latín también ya se acerca mucho a lo que nosotros decimos, y es spiritus, que en español es espíritu. Estos 2 términos se pueden usar de manera intercambiable, y se refieren al principio espiritual con el que fue creado el ser humano. El otro término, ¿no?, es Adama en hebreo. Adam en hebreo es, de hecho, de ahí viene el nombre de Adam con M, ¿sí? Adama quiere decir tierra o polvo, ¿sí? Tierra o polvo. Quiere decir que el ser humano está hecho de Adama y Nefesh, o de Adama y Ruach, ¿no? Adama y Ruach, es decir, de polvo, tiene un principio material,
físico y tiene un principio espiritual, ruaj, ¿no? En el Génesis habla del ruaj, Elohim, del espíritu del Señor. El Señor sopla, nos habla en el relato de Génesis. Otra vez, estas dos palabras podemos ver que son usadas de manera intercambiable, Mi punto acá, miren, el catecismo de la Iglesia Católica, de hecho, habla de estos dos principios. Habla que el hombre está compuesto, en el 362 al 368 habla de esto de, está compuesto corpore et anima unus en latín, ¿no? Está compuesto cuerpo y alma que forman una sola cosa, ¿sí? Cuerpo y alma forman al ser humano. No son dos naturalezas, sino dos principios o dos, de alguna manera, constitutivos que forman una sola naturaleza, que es la naturaleza humana, un ser, ¿no? El ser humano. Entonces, el ser humano, usted y yo estamos compuestos por cuerpo y espíritu. O si quiere decir cuerpo y alma, puede decir cuerpo y alma. O cuerpo y alma y espíritu, englobando los últimos dos, ¿no? De alguna manera, también se puede. También se puede decir de alguna manera así. Ahora, sabemos bastante del cuerpo. Yo creo que en nuestro tiempo el cuerpo está sobrevalorado, ¿no? Estoy pensando en muchos sentidos, se habla de dietas, de estar fit, de alimentación, de suplementos, todos estos relacionados con el cuerpo, ahorita está súper de moda otra vez el propósito de bajar de peso, etcétera, que otra vez no está mal, no estoy hablando como si esto está mal, pero hemos hecho como que una sobrevaloración del cuerpo en nosotros, los seres humanos, en nuestro tiempo, y hemos descuidado el espíritu. Si se habla del espíritu, del alma, no se habla mucho, y luego si se habla en cosas muy medio extrañas ya mucho de New Age, ¿no? Estoy pensando que el otro día, ¿no? Pues vimos esta película con mis hijos nueva que se llama Soul, se llama Alma, la película para niños, ¿no? Y el concepto del alma que manejan, y luego ya ahí nos están vendiendo, a veces es súper complicado esto de las películas de niños. Las películas de niños tienen un montón de mensajes, es toda una ideología que están queriendo meter y esta del alma tiene que ver mucho con el concepto de la misma, pero muy New Age, muy así como, muy con principios así muy orientales, muy extraños, en fin. Se habla mucho del cuerpo y se habla muy poco del alma. El ser humano cuida mucho el cuerpo, pero no cuida el espíritu generalmente. Entonces, a veces podemos tener cuerpos impresionantes, ¿no? Cuerpos impresionantes y almas raquíticas. Y lamentablemente muchas veces pues no alcanzamos a ver lo que está pasando en el alma, vemos lo que pasa en el cuerpo, aunque siendo honestos, ¿sí? Estoy pensando que siempre lo que pasa en el uno se refleja en el otro. Siempre lo que pasa en el uno se refleja en el otro. De hecho, otra vez, y esto dice el catecismo, el cuerpo y el espíritu, el cuerpo y el alma, ¿sí? Forman una sola cosa, no son dos principios separados, forman la naturaleza humana, están juntos. Esto es muy importante, ¿sí? Para entender, esto es muy importante para la materia, para lo que estamos hablando. El cuerpo y el espíritu están juntos siempre. Lo que pasa en el cuerpo, voy a utilizar mi mano izquierda para eso, lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu, y lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo. Están unidos. Aunque para estudio ahorita los estamos separando, en realidad no los podemos separar. El ser humano es uno. Usted y yo somos uno y somos cuerpo y espíritu. Mientras estamos vivos, así es. Mire, lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. ¿Ha escuchado usted hablar del trauma? Del trauma físico y cómo el trauma físico afecta el espíritu. La parte espiritual, la parte psicológico, emocional. Yo no sé si alguien de ustedes ha experimentado, por ejemplo, un accidente en carro, un choque, ¿sí? Si alguien ha tenido la experiencia y un choque más o menos serio, que se haya pegado un buen golpe, de hecho, no lo sé. Una persona que tiene un choque, ¿no? Que tiene un choque, está manejando, tiene un choque, y en el choque, pues sobrevive el choque, pero se fractura, por ejemplo, no lo sé, le pegan y se fractura, y puede haber fracturas internas, puede haber fractura de huesos, ¿no? Puede haber
cortadas, etcétera. Supongamos que la persona se fractura, el brazo y las costillas, ¿no? Y lo llevan a la emergencia, le sacan unas radiografías y entonces ven que está roto, ¿no? Está quebrado, está fracturado. Entonces hay que hacer un proceso, por supuesto duele, hay que dar analgésico, hay que hacer una serie de cosas, pero algunos a lo mejor hasta a veces necesitan operación para acomodar, para soldar, etcétera, para hacer una serie de cosas. Se hace cuando usted tiene un choque, entonces se daña alguna parte del cuerpo, aquí estamos hablando del brazo y las costillas, y se hace algún tipo de terapia, ¿no? Ya otra vez, ya sea que haya cirugía o que se vende, que otra vez se vaya acomodando, y pasa un tiempo considerable, y si se hizo un buen trabajo, pues el brazo sana, vuelve a soldar, las costillas lo mismo, ¿sí? Regresan a su lugar, sana realmente después de un proceso largo, a lo mejor hasta cierta terapia, etcétera, pero sana y estás bien, ¿sí? Entonces, el golpe físico que causó el accidente se compone, se sana, ya no está. Se quita el golpe, por decir alguna cosa, ¿no? Pero el trauma permanece. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Entonces, hay gente que después de un accidente no vuelve a manejar. No vuelve a manejar por el miedo. O se sube a un carro y le da ansiedad. O vuelve a manejar, pero maneja siempre con miedo. Y dependiendo de dónde le vino el golpe, entonces como que siempre está inconscientemente, porque sigue el trauma sigue presente. Aunque ya se curó, ya no le duele nada, ¿sí? Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Siempre. ¿Sí? Estoy hablando sexualmente, voy a mencionar eso el jueves, mañana. Sexualmente, lo que hacemos con el cuerpo afecta en el espíritu también. Voy a hablar de eso mañana, las cuestiones de los vínculos. Ahora, lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo. Siempre también. Lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo. Tenemos un montón de enfermedades que la raíz no es fisiológica, la raíz es espiritual. ¿Sí? Que el problema no es nada más el dolor de cabeza o la migraña o el cáncer o esta cosa. El problema a veces tiene una raíz espiritual. Gracias a Dios digo, porque esto parece como un discurso religioso, pero en realidad es muy científico también. Los japoneses han hecho varios estudios que cuando atiendes la parte espiritual, la parte psicológico, emocional, espiritual de la persona, se sana la parte física. Porque la raíz estaba acá. Se han hecho estudios estoy pensando que 2 grupos de personas enfermas con el mismo diagnóstico, con los mismos tratamientos, más o menos, los mismos en la misma gravedad, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo, misma dieta, mismos cuidados, mismo espacio, etcétera, ¿no? Pero sobre unos haces oración, abarcas la parte espiritual y sobre otros no. Y se ha descubierto que sobre los que trabajas el área espiritual se sanan más rápido o se sanan y los de acá no, o más lento los de acá. Lo que pasa en el cuerpo afecta en el espíritu. Y lo que pasa en el espíritu afecta en el cuerpo. ¿Sí? Ahora, lo que yo, José Juan, hago con mi cuerpo afecta a mi espíritu, pero también lo que yo hago con mi espíritu me afecta en mi cuerpo. En el segundo punto voy a hablar de que estamos vinculados. Entonces, lo que pasa en el espíritu, en mi sistema familiar, puede también afectarme a mí en el cuerpo. ¿Sí? En el cuerpo de alguna manera. Entonces, están unidos, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de espíritu, es mucho más, el espíritu es mucho más que la cuestión de hacer oración. El espíritu es real, es presente, es la mitad de nuestra vida, es lo que anima al ser completo. ¿Sí? Es importante que en esta parte pensemos como, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi espíritu? No tengo un compadre que hacía bromas, ¿no? Hacía bromas cuando íbamos a evangelizar y le decía así como que, oyes,
Oyes tú así como que muy peinadito y muy guapo por fuera, ¿y por dentro qué? ¿Cómo estás por dentro? ¿No? Hacía como que para jugar y eso, pero la pregunta me parecía válida. ¿No? ¿Qué hay dentro? ¿Qué está pasando en el interior? En el interior. Entonces, es importante que entendamos, a veces no es suficiente querer sanar la parte física, la corporal. Tenemos que sanar la parte espiritual para que la otra también se sane. ¿Sí? Otra vez, el Catecismo de la Iglesia Católica, en estos numerales, el 362 al 168, nos habla de esto. Dice que el hombre, el ser humano, es un ser a la vez corporal y espiritual. Es a la vez, al mismo tiempo, las dos cosas. Cuerpo y alma. Es creado imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, en cuerpo y en espíritu, es amado y querido por Dios. ¿Sí? Ahora, el alma designa lo más íntimo del ser humano, el principio espiritual, ¿sí? El principio espiritual. En Deuteronomio 6:5, ¿no? Moisés, hablándole al pueblo de Israel, les dice que este primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo lo que eres, con todo lo que eres. En el 365, no lo agregué aquí, pero está entre estos dos números que yo le estoy presentando. En el 365, ¿sí? Del 365 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la unidad del cuerpo y del alma, o del alma y del cuerpo, es tan profunda, esto dice el Catecismo, esta es doctrina de la Iglesia, que debe ser considerada, que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. La forma del cuerpo, es decir, ese es un término muy filosófico, pero muy interesante. Es decir, gracias al alma espiritual, ¿sí? La materia que integra el cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo humano y viviente, ¿sí? Es decir, el cuerpo sin el alma, pues no, el ser no procede. Es juntos, es fusionados, es en esta unidad que el ser humano sucede. Su unión, dice, ¿sí? Su unión, no son dos naturalezas unidas. Su unión constituye una única naturaleza, que estamos hablando de la naturaleza humana. Entonces, punto número 1, el ser humano está constituido por cuerpo y espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? El punto número 2 es que fuimos creados vinculados. Fuimos creados vinculados. Punto número 2 sobre el ser humano, fuimos creados vinculados a otros. Y esto de ser vinculados, esto de estar vinculados, es bueno. Es bueno, realmente me parece que Dios en su sabiduría infinita así lo quiso y así lo dispuso, y es de verdad muy sabio y muy atinado. Como están las cosas, es raro, pero llega a suceder que, ahora se aprobó en Argentina, ¿no? La ley del aborto. En Estados Unidos la tenemos hace muchos años, ¿no? Décadas ya. También, aparte de eso, ya una vez nacido el niño, también hay problemas que a veces surgen, ¿no? De alguna manera. Habiendo vínculos, estando vinculados, conectados en varios niveles, estando conectados, ¿sí? A veces suceden cosas extrañas con el ser humano. O sea, que una mamá aborte a su hijo, que una mamá abandone a su hijo, que una mamá o un papá, que un papá también, ¿sí? Abandone a su esposa y a sus hijos, aunque hay un vínculo, que los rechace, que se vaya, que los desprecie, ¿sí? Aún con un vínculo tan profundo con el que se genera el ser familia, a veces suceden cosas extrañas. Imagínense que Dios mandara a los bebés sin vínculos a este mundo. Como que hay a ver quién los agarra. Si cuando, y las que son mujeres tienen esa experiencia de estos 9 meses estar conectados, y aún así pasan cosas extrañas, pero estar conectados hace que se haga un vínculo súper profundo entre la madre y el hijo. Entonces Dios en su infinita sabiduría así lo dispuso. De hecho, está comprobado que esta vinculación con el ser humano, con otras especies parecido, pero aún más con el ser humano, otras especies animales igual, pero con el ser humano es como que es esencial el vínculo entre los padres y los hijos, sobre todo cuando son recién nacidos. Es necesaria para la sobrevivencia. Un bebé que no es atendido, ¿sí? Que no es cuidado, que no es alimentado, que no es amado, tiene posibilidad de morirse súper alta.
súper alta. De verdad que aunque hablamos ahora mucho de los principios individuales, los derechos, de una cultura muy individualista, ¿sí? De muy individualista, toda la construcción del ser humano está relacionado está conectado, el ser humano está conectado, aunque tendemos en una cultura muy occidental a como a desasociarnos como yo, el valor del individuo, es que estamos conectados y no podemos dejar de estar conectados. Es que yo, José Juan, ¿sí? Mi persona habla de dónde vengo, de dónde soy, a dónde pertenezco, habla de mis vínculos, dónde nació, dónde creció, dónde se desarrolló. Nuestra persona habla de nuestros orígenes. Nuestra persona habla de nuestros orígenes. Yo soy así como soy por mi origen, por mi vínculo. ¿Sí? Esta cara redonda y estos cachetes que tengo no son parte de mi genética. ¿No? Usted ve mi cara y ve la de mi mamá, la cara redonda, mis canas, ¿no? No es que estoy tan viejito, es que lo tengo en los genes, ¿sí? Yo no conocí a mi mamá con el pelo negro, está en mi historia, habla de mi vínculo. Que hable español tiene que ver con soy hispano, de Guanajuato, aunque ya tengo el acento bien dañado. Hay gente que me dice que si soy chilango, a veces me sale lo chilango, a veces me sale lo yucateco, a veces me sale lo chiapaneco. Ya tengo todos los tonos así como que revueltos, ¿no? Revueltos. Pero generalmente nuestra persona habla de dónde somos. Si hubiese nacido en China, pues hablaba mandarín, ¿no? Si hubiese nacido en Francia, hablara francés. Tuviera alto, ojos verdes, ¿no? Pero no, soy mexicano de Guanajuato. ¿Qué hubo? ¿No? Cuñado, dicen en mi pueblo. ¿Cómo está? Entonces, nuestro físico habla de nuestro vínculo, habla de nuestra familia, habla de dónde venimos. La parte externa habla de eso, pero la parte espiritual también está conectada. Esto también es importante. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? No lo apunté aquí, pero el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1936, dice que al venir al mundo, el ser humano no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de la vida corporal y espiritual. Eso dice el Catecismo. Otras no estamos inventando cosas nuevas acá. Al venir al mundo, el ser humano no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. ¿Sí? Entonces yo, José Juan, estoy vinculado en el cuerpo. Soy como mi familia. Mis hermanos se parecen a mí. Bastante nos parecemos. Hay algunos que más a un lado, más a otro lado de la familia, pero nos parecemos. ¿Sí? Y así como estoy vinculado, así como yo me parezco a mi mamá físicamente, ¿sí? Así como yo me parezco a mi mamá físicamente y a mi papá me parece más en la parte del carácter de la persona probablemente, ¿sí? Así como estoy vinculado físicamente, estoy vinculado con mi familia de manera espiritual. Porque usted y yo no somos solo cuerpo, no solo somos carne. Esto estar vinculados es bueno para nosotros. Participamos, ¿no? En este seminario, de hecho, ¿no? Porque vamos a hacer oración que llega a muchos. ¿Por qué? Porque por mi vínculo, mire, ya vamos entrando a eso. Por mi vínculo yo estoy interconectado con ellos. Hay una conexión, no solamente en lo físico. Usted puede ver lo físico, pero hay una conexión en lo espiritual con toda mi familia. En este sentido, yo, José Juan, no solamente soy miembro de mi familia, soy miembro y dueño, aunque suene raro lo que estoy diciendo. Yo, José Juan, con los Valdés Landín, soy miembro y dueño de esa familia. Soy miembro y lo que pasa en esa familia me afecta a mí. Lo que hace mi familia me afecta a mí, ¿sí? Soy miembro. Pero lo que yo hago también, lo que yo, José Juan, hago, afecta a mi familia. Soy dueño. Soy miembro, lo que hacen los demás me afecta a mí, ¿sí? Soy dueño, lo que yo hago afecta a los demás, impacta a los demás, ¿sí? Es importante esto.
En la oración del sábado, nosotros como dueño, yo José Juan como dueño de mi familia, ¿sí? Voy a hablar palabras de bendición para mi sistema familiar, para mi familia. Si mi sistema, este grupo al que yo pertenezco y con el que estoy vinculado está enfermo, ¿sí? Voy a hablar palabras de bendición, de sanación, de liberación. Como dueño de mi familia, como miembro y como dueño de mi familia, también voy a hablar, ¿no? Y cortar aquellas cosas que sean de alguna manera alguien de los miembros de mi familia hecho o asociado o vinculado con el maligno. Parecido a lo que hace Daniel de nosotros. Aunque haya sido mi abuelo el que abandonó a mi abuela, o mi abuelo el que mandó a matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Mi abuelo mandó a matar a alguien, casi estoy seguro, ¿no? Mi abuelo estuvo en el crimen organizado muchos años, mi abuelo paterno. Entonces voy a decir, nosotros, cuando nos dirigimos a Satanás, nosotros te invitamos. Cuando matamos, cuando mentimos, cuando robamos, ¿sí? Yo como miembro participo de alguna manera indirecta de las consecuencias de esos actos. Pero hoy, el sábado, ¿no? O cada vez que haga esta oración, yo, José Juan, yo, dueño, cancelo todos esos acuerdos, todos esos vínculos, todas esas cosas que han quedado, ¿no? Lo puedo hacer. Escuchen bien, esto es importante y por eso el lunes empezaba hablando de eso. Yo, José Juan, puedo cortar estas cosas en el nombre de Jesucristo. Yo lo puedo hacer por los méritos de mi bautismo y por mi fe en Jesucristo. Y entonces el demonio o el mal espíritu no tiene otra opción. Si alguien en mi familia lo dejó entrar, yo puedo echarlo afuera. Yo puedo echarlo afuera. Porque soy miembro, soy dueño también de este sistema. Importante. Punto número 3. Muchas de las decisiones más fundamentales de mi vida las tomaron otros. Muchas de las decisiones más fundamentales de mi vida las tomaron otros. Arjona, no sé a alguien le gusta la música de Arjona, este cantautor guatemalteco, ¿no? Cuando empezó a sonar duro, el primer disco así como que sonó duro de Ricardo Arjona, se tituló Jesús Verbo No Sustantivo y la canción, ¿no? Del disco ese se llamaba así, Jesús Verbo No Sustantivo. Claro, Ricardo Arjona es evangélico, no es católico, entonces tiene este concepto de los evangélicos de por qué bautizamos a los niños, ¿no? De por qué bautizamos a los niños. Y en la canción de Jesús Verbo No Sustantivo dice, me bautizaron cuando tenía 2 meses y no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, ya siempre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Sonó la canción, pero ¿por qué cito acá? Porque mira, Arjona está reclamando que fue bautizado y no le preguntaron. No le preguntaron, ¿no? Y hay muchos hermanos separados que dicen, ¿por qué los católicos bautizan a los niños? ¿No? Y la verdad es que nosotros decidimos un montón de cosas por nuestros niños. Un montón de cosas, el lenguaje, le digo, y otra vez, aunque parece innato, es como que van a hablar español o inglés, si usted habla inglés, si es bilingüe, o los dos, ¿no? Por el hecho de usted. No le va a preguntar, hijo, ¿no te gustaría hablar francés o alemán o, no sé, portugués, algún otro? No, le pasa eso. Hay muchas cosas que los hijos reciben de nosotros, buenas y malas, ¿no? Porque están en relación con nosotros, porque eso es lo que nosotros hemos asumido. Las vacunas, mira, hay una discusión sobre las vacunas, incluso a nivel médico y algunos pediatras y algunos científicos de el bien que te hacen, pero también los males que te pueden traer, etcétera. Ahorita con lo de la vacuna del coronavirus también hay todo ahí, también una serie de maneras de verlo, etcétera. Bueno, en fin. Los papás decidimos darles o no darles las vacunas a nuestros hijos. ¿Sí? Decidimos, y voy a decir como que vacunar a nuestros hijos, y yo decía hace rato que ver sufrir a mis hijos no me gusta, ¿no? Quiero verlos contentos siempre, ¿no? Les damos las vacunas a nuestros hijos, mayoría, no sé si aquí hay alguien que sea
contra las vacunas y no haya decidido no dárselos, pero generalmente como que los llevamos a darles las vacunas, porque el pediatra lo recomienda, etcétera, ¿no? Y cuando vamos a darle las vacunas, pues el niño llora, a veces le ponen de a 3, 4, 2 en cada piernita y luego 2 en cada piernita, puro llorar es. Cuando lo llevamos como a las 2 semanas y le sacan sangre del taloncito al bebé, ¿ah? Y luego tú piensas que te ponen como a la enfermera más mala de todas, ¿no? Y la enfermera es como que no le sale sangre y le aprieta más duro al muchachito en el taloncito. Y más llora el bebé y tú quieres darle un derechazo a la enfermera. Nosotros decidimos eso por nuestros hijos. El lenguaje, la cultura, la escuela. Mire, si yo le pregunto a mi hijo Diego, ¿quieres ir a la escuela o te quieres quedar jugando en la casa videojuegos? ¿Qué cree que me va a decir Diego? ¿Qué me va a decir Diego? Que se queda en la casa. Va para la escuela. Va para la escuela. Muchas de las decisiones más fundamentales de mi vida las tomaron otros. A los 2 meses, en realidad, digo, por el criterio de Arjona, a los 2 meses, ¿qué decisiones podemos tomar nosotros? No, yo le pregunto a la gente, es como que poco cuando ya 2 meses te preguntaron, te doy tu lechita, José Juan, te doy tu lechita. ¿No? ¿O quieres de esta leche o de esta leche? No, tenga, le dio en el biberón. Si era tiempo de frío, te pongo tu suétercito. Una cobijita chiquita, no te traían envuelto como tamal. ¿Ah? Dios en su amor nos pone en manos de personas que ya han vivido y tienen experiencia. Ellos, nuestros padres, deciden por nosotros tantas cosas. Algunas estaremos de acuerdo y las hemos asumido con alegría y agradecimiento, y otras tal vez, sobre todo en la adolescencia o cuando ya somos adultos, pues las vamos a disputar, ¿no? Y vamos a armar ahí un lío, ¿no? Y vamos a decir, yo no quiero eso. Y es válido, hay algunas cosas que yo también, José Juan, es como que tantas cosas que admiro de mi papá y que me gustaron, y hay un par de cosas que, ¿sabes qué? Estas cosas no quiero. No es porque son nada más, no quiero pasarlas, no quiero repetirlas. Eso se llama autodiferenciación en psicología. Aún así, esas cosas son parte de mí. Es un punto importante también cuando hablemos de ataduras y de la cuestión que nos une con nuestra familia. Este último, y vamos al descanso, el punto número 4, el poder de las palabras. El poder de las palabras. Nuestras palabras tienen un poder impresionante, ¿sí? La palabra dicha tiene un poder en ella. La palabra dicha, proclamada, externada, tiene un poder en ella y un impacto real en la vida, en mi vida o en la vida de aquellos a mi alrededor. Santiago, en su carta, en el Nuevo Testamento, le dedica casi un capítulo completo, el capítulo 3 de los versos del 1 al 12, para hablar de la lengua y los pecados de la lengua, ¿no? Y habla cómo con esta podemos bendecir o podemos maldecir, podemos destruir a una persona. Con ella bendecimos y con ella maldecimos, dice, ¿sí? Entonces, Dios nos puso la lengua, y luego hay gente que dice que piensa y dice como que el Señor me puso a hablar para decirle las verdades a todo el mundo y maltratarlos y decirles de qué se van a morir. Y no, Dios puso una boca y una lengua para nosotros para bendecir, no para maldecir, aunque muchas veces maldecimos. Todos maldecimos, más de lo que usted se imagina. No somos conscientes, pero maldecimos bastante, y entonces ahí empiezan a pasar otras cosas extrañas en nuestra vida con la cuestión de las maldiciones. Todo el mundo sabe que puede maldecir, pero poca gente sabe que la boca, la lengua, Dios nos la ha dado para bendecir. La razón por la que Dios nos dio este poder es para que lo usemos, el de bendecir. ¿Cuántos padres bendicen a sus hijos? ¿No? Y a lo mejor, digo intencionalmente, ¿cuántos maldicen? Y a lo mejor pensamos que yo no, pero a veces, hasta sin ser conscientes, lo hacemos. Me acuerdo de una señora, estuvimos
Estuvimos en Destin en el verano, no el verano pasado, el pasado, ya ni sé, la pandemia me tiene alterado los años ya. El verano anterior al verano estuvimos en Destin, ¿no? De vacaciones con unos amigos, y rentamos una casa que tenía cocina, ¿no? Para que nos saliera más económico, un lugar bonito, todo, pero para ahorrarnos estar saliendo a comer para todos lados. Y lo primero que hicimos fue, pues, visitar el Walmart más cercano. No le estoy haciendo promoción, no me patrocina, pero era aquí como que la tienda, de hecho, la que quedaba más cerca para surtir, pues, huevo, leche, cereal, algunas cosas que podemos cocinar ahí en la casa que habíamos rentado, ¿no? Y me acuerdo que llegando al Walmart, nos estacionamos, fuimos todos, ¿no? Fuimos todos porque también que faltan los de estos para la alberca, que falta no sé qué, varias cositas. Entonces todo el mundo nos fuimos a la tienda, y recuerdo que cuando yo me bajo, ¿no? Me bajo primero y se empieza a bajar mi familia, escucho una discusión o escucho que alguien está discutiendo cruzando el estacionamiento. No, me percato por el tono y entonces pues volteo. No sé, es que yo sea chismoso, pero es que estaban hablando fuerte, ¿no? Y volteo y veo que es una mamá que también está bajando de su carro y que está gritando, y me percato que sale la mamá, ¿no? En lo que sigue bajando mi familia, sale la mamá, abre la cajuela, y entonces escucho que le está gritando, una hija le está gritando a la mamá también desde dentro. Una voz de otra mujer, de una más joven, por supuesto, escuchaba, está gritando cosas, y la mamá les grita también a la muchacha. Primero no entiendo ni qué está gritando, pero sé que se están gritando. La mamá baja de la cajuela, ¿sí? Baja de la cajuela una silla de ruedas, y mientras eso sigue pasando, entonces mi familia ya se empezó a bajar y empezamos a caminar, y pues la puerta, ¿no? Si está ahí cruzando la puerta del Walmart, pues estaba para allá. Teníamos que pasar por ahí cerca, incluso brincar unos carros, pero pasar por ahí cerca. Entonces empezamos a caminar para rumbo a la puerta. Entonces me percato que en el carro hay dos muchachitas, dos adolescentes. La silla de ruedas es para una de ellas, no puede desplazarse, ¿no? Como que tiene un problema no puede caminar, no lo sé, un problema físico, no puede caminar. Me parece que es una enfermedad de esta innata, porque es como que siempre ha sido así, digo, por la discusión que está teniendo con la otra hija, cuando vamos pasando, empieza a gritar cosas como que siempre llegamos tarde porque y tienes que hacer todo el ritual y esperar y bajar, y se está quejando la muchachita con la mamá, así, pero mal plan de su hermana, que está ahí a un lado de ella, y que van a llegar tarde, me imagino, una cosa que le importaba a ella. Y y entonces la mamá molesta, ¿no? Porque la muchachita está molestando también. Le dice, y eso es cuando ya casi pasamos el pero escuchamos que le dice: ojalá cuando tú seas mamá tengas una hija como tu hermana. O sea, cuando tú seas mamá, ojalá cuando tú seas mamá tengas una hija que tenga lo mismo como tu hermana, para que sepas, canija, lo que se siente y lo que se vive. Tremenda maldición. Yo sé que la mamá está enojada y que la muchachita está siendo grosera. Y de los padres a los hijos es impresionante, y a veces decimos cosas como: tú siempre serás perezoso, no, ya le dijo que tendría la cama y no siempre serás perezoso. Tú nunca haces las cosas bien, ¿no? Y luego cuando va creciendo ese hijo, ¿no? Perezoso, que nunca hace las cosas bien, pasa de fracaso en fracaso. Es un adulto y pasa de fracaso en fracaso. No puede mantener un trabajo estable. Pero es el hijo que siempre le dijeron que siempre le iba a ir mal. La mujer al marido: miren, nos casamos y a veces entre nosotros mismos nos maldecimos, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que tu marido es medio desorganizadón, un poquillo desorganizado, ¿no? Entonces la mujer empieza así, se molesta: tú nunca serás una persona ordenada. Deja los calcetines y los calzones por todos lados. Serás un desordenado toda la vida. Nunca cambiarás. Eso se lo dijo cuando tenían 2 años de casado. Llevan 50, ¿qué cree? Es un desordenado. No ha cambiado. A veces nos maldecimos a nosotros mismos.
No, es que yo soy tímido y nos lo seguimos repitiendo. Yo soy tímido, es que yo soy tímido, es que yo soy tímido. Siempre seré tímido. Yo nací para pobre, hay gente que decía en mi pueblo. Nunca voy a salir de pobre, nunca vamos a salir de pobres y ahí la llevan, echándose tremenda maldición encima. Nunca seré valiente, etcétera. Y eso sucede. El demonio, esta es una cosa importante, el demonio no puede maldecir. El demonio no puede maldecir porque si pudiera maldecir, pues ya estuviéramos todos malditos. Entonces el demonio no maldice, nosotros los seres humanos maldecimos. Y el demonio toma esas maldiciones. El demonio utiliza lo que Dios nos dio, que Dios nos lo dio para bendecir, pero cuando maldecimos, entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque el demonio agarra eso y lo utiliza. Si yo dije unas palabras, ¿te va a ir mal? ¿Sí? Y ahí quedó a lo mejor y no soy consciente. El demonio las agarra y se aprovecha. Utiliza este sistema, toma las maldiciones y luego hace. Algunos dicen, es que yo no hago eso con mis hijos, yo no digo esas cosas con la gente. Es cuando estás en la carretera o vas manejando en la calle y alguien se te atraviesa, ¿sí? Te pita, te grita, ¿qué le dices? ¿Ah? O cuando alguien te hace enojar en el trabajo, tu jefe, ¿no? En cualquier lugar. Yo le digo a la gente, y me lo digo a mí mismo, bendícelo, aunque suene loco. Porque ¿cuál es el riesgo? Que Satanás te escuche y utilice lo que tú le deseaste a esa persona. Las maldiciones amarran, atan a las personas. Por eso bendiga siempre. Dios nos dio la boca para bendecir. Dios toma las bendiciones. Cuando usted bendice, Dios toma las bendiciones. Cuando usted maldice, el demonio toma las maldiciones. No sé si usted ha tenido esta experiencia de alguien que le dijo cosas bonitas, que le dijo cosas de ánimo cuando usted era joven o cuando usted en la escuela, y que eso ha pasado como, no sé si usted, un maestro que creyó en ti, una tía, alguien, usted me dijo hace muchos años, ¿no? Que yo iba a lograr, que me iba a graduar, que iba a hacer cosas, y es realidad, una bendición que se hace realidad. Dios es capaz de hacer muchas cosas con esto, de ahí la importancia de que los padres, ¿sí? Tiene una bendición muy especial que los padres pueden dar a sus hijos. Pero también cuidado con las palabras que utilizamos porque también podemos dañarlos mucho. Podemos dañarlos mucho. Las palabras que utilizamos pueden de verdad hacer mucho daño. El sábado vamos a hacer una oración. La oración contiene parte para romper maldiciones. Oraciones simples, pero que van a cortar con estas maldiciones, ya sea que yo las haya hecho o que alguien las haya hecho, me las haya hecho a mí, ¿sí? Y vamos a decir palabras para transformar estas maldiciones en bendiciones. Mateo 5:22 dice, pero yo les digo, Mateo 5:22 está hablando de asesinar, y de asesinar brinca la cuestión de la palabra. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita, que se enoja, que se molesta contra su hermano, será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Mira, va escalando. El que se enoja va a un tribunal, es como un grupo chiquito que te va a juzgar. El que lo insulta tiene que ir al Sanedrín, y era un grupo más grande. Cuando habla de maldecir, brinca y se va hasta la cuestión de la gehenna de fuego. Está hablando del infierno, y una idea de la gehenna era un lugar donde tenía mala fama, donde quemaban cuerpos que habían pasado por la pandemia. Era un lugar no deseable. Es importante también, hermanos, que si usted le ha deseado a alguien mal, se confiese y rompa eso por medio de la confesión también, cuando pueda. El poder de las palabras. Y recuerdo que una vez me llegó una familia, ¿no? Me llegó una familia del movimiento familiar, creo que eran, si no me equivoco, de alguna parroquia que había ido a dar clases o alguna cosa.
Y el problema que tenían era una familia, era por ahí en sus 30 o 40, tal vez en sus 40 por ahí, o los últimos 30 y los 40, empezaron los 40, y tenían como 4 hijas, creo, 4 niñas. Había una más o menos grande, como 15, 16 años, y había una pequeñita como de 4 y otras 2 allí a la mitad. Y pues habían venido conmigo por el problema que tenían es que el señor había perdido el trabajo, tenía un trabajo más o menos, había como que avanzado en una compañía, ya hacía trabajo de oficina y todo, fue como que avanzando, y la compañía quebró y desapareció. Entonces, pues todos los empleados tuvieron que buscarle, ¿no? Tuvieron que buscarle, y al principio no encontraba trabajo, y al final encontró como en una de estas compañías que reparten paquetes, no me acuerdo ni cuál eran exactamente, pero repartir paquetes en casas, en oficinas, donde quiera. Y y empezó a trabajar en eso, ¿no? Entonces, en su camión, repartiendo cosas, y de repente, es parte de la historia, ¿no? Vinieron porque él estaba teniendo problemas de identidad sexual, de identidad sexual. Es el hombre, ¿no? Y está teniendo como sus dudas de si a este punto de su vida, si era heterosexual o homosexual, ¿no? Y parte de la historia fue así, ¿no? Fue así que empezó a trabajar en la paquetería, y llegaba a oficinas, y entonces algunos hombres que le recibían los paquetes en la oficina, hombres homosexuales, pues le cerraban el ojo, ¿no? Le daban el número, le aventaban un beso, le daban su tarjeta, y empezó a ver como que eso se repetía bastante. O sea que llegó a varios lugares, y entonces hombres, ¿no? Se le insinuaban, y entonces empezó así como que, pues, ¿por qué me está pasando esto, no? ¿Qué señal estoy mandando yo, no? También pensó así como que ¿por qué está pasando esta situación? Y recuerdo que contó que se le hizo extraño, ¿no? Se le hizo extraño, y entonces empezó a causarle confusión, y a la confusión se unió, y eso fue el segundo relato de su historia, que pues él creció, ¿no? Él amaba a su esposa, ¿no? En ese momento la seguía amando, y a sus hijos y a su familia, pero empezó a pasar esto que le empezó a confundir. Pero aparte encontró que cuando él iba creciendo, pues él tenía un hermano mayor, y luego 4 hermanas, y luego él. Entonces, un hermano mayor, 4 hermanas, y luego él, ¿sí? Entonces, él de manera particular había crecido con sus hermanas. Su hermano, que era el más grande, pues no creció y no convivió con él. Él creció y convivió con sus hermanas, literalmente, ¿sí? Otra vez se sabía niño y todo, pero él jugaba con sus hermanas, convivía con sus hermanas. Entonces había ocasiones en que terminaba haciendo cosas que hacían las niñas, y él otra vez como natural, sin malicia ni nada, mientras va creciendo. Pero su hermano mayor y su papá, cuando lo encontraban jugando con las muñecas de sus hermanas o con las cosas de sus hermanas, pues le decían, otra vez de México, le decían como que, pues no sea joto, no sea maricón, ¿no? Le decían al muchachito de manera despectiva. Y le decían, y a mí se me hace, y le caen encima. Entonces este muchacho creció con el hermano mayor, y sobre todo el papá, diciéndole esto una y otra vez. Él creció, y él se sabía niño, sus hermanas eran niñas, él era niño, entonces creció, fue a la secundaria, fue a la prepa, y en la prepa conoció a la que era su esposa, ¿no? Y le gustó, y se enamoró de ella, y salieron, y cuando terminaron la prepa decidieron, ni siquiera fueron a la universidad, decidieron que se iban a casar, y se juntaron, ¿no? Y se casaron, y empezaron a tener hijos, y él estaba feliz con su familia, ¿no? Le encantaba a su esposa. Pero empezó a pasar esto, ¿no? De que estaba repartiendo que le cerraran el ojo, y eso de que le cerraran el ojo se juntó a la palabra que la tenía clavada en su cabeza y en su historia, de
de joto y de maricón, ¿no? Que la había escuchado tantas veces. Y de personas muy importantes en su vida, como su hermano y como su papá sobre todo. Entonces entró en una crisis de por qué mi papá y mi hermano me decían. A lo mejor y sí soy, ¿no? Y entonces, cuando vinieron es porque ya él, de hecho, estaba confundido. Aparte, empezó a salir con un hombre. Había salido una vez y su esposa se lo cachó y ahí fue que se causó todo el problema. Pero hasta allá fue la situación. Hicimos todo un proceso. Afortunadamente, el hermano, el papá vivían cerca. Hicimos todo un proceso de terapia, ¿no? Te perdono, papá, pero yo soy hombre y todas las veces que me dijiste, o sea, ese no soy yo, etcétera. Todo un proceso. No fue sencillo, no fue tampoco así tan largo, pero hice un proceso con esta familia, con esta persona concreta y con su papá y su hermano de manera particular. Y hace mucho tiempo que no los veo. Me parece que después de esa vez, porque hace casi 20 años de eso, como a los 10 años los volví a ver y estaban bien, estaban juntos. El tipo la brincó, acomodó su historia, acomodó las cosas, ¿no? Acomodó la cuestión de su identidad, pero se los cuento por la cuestión de la palabra, de lo que decimos, no todo lo que afecta de alguna manera. Bendito sea Dios, tenemos esta parte, ¿no? Jesús viene y redime todo, y esto es clave en lo que vamos a hacer el sábado. Jesús, sí, es la solución cuando los 4 puntos o las 4 situaciones del ser humano, principios, se desvían por maldiciones, por vínculos mal hechos, por una serie de cosas. Vamos a hablar de eso también mañana, por cosas que ha hecho mi familia. Entonces nuestro recurso se llama Jesús. El 5º punto es el poder en el nombre de Jesús. Entonces el nombre de Jesús es poderoso. Esto no es rollo, no es una frase hecha. Esto es verdad. El nombre de Jesús es poderoso. Y cuando yo hablo del nombre de Jesús, no estoy hablando en sentido mágico, como usted dice el nombre y entonces en sentido mágico. No. Cuando hablamos del nombre de Jesús, entonces estamos hablando de Jesús como tal. Jesús en su totalidad. Lo que representa Jesús, lo que es Jesús. Lo que hace nuestra salvación. No es algo mágico, es algo relacionado con toda la persona de Jesús. Con la salvación total y los frutos de la salvación que nos trajo Jesús. Entonces Jesús viene a salvar los 4 anteriores, a redimirlos. A redimirlos. El nombre de Jesús realmente es poderoso, hermanos. Porque Jesús viene a salvarnos, viene a traernos vida. Es una solución impresionante y no lo usamos los católicos. Tenemos esta arma que el Señor nos dejó, que es creer en la acción de Jesús y en su nombre. Y Él dijo, en mi nombre harán cosas iguales y más grandes aún. En Hechos 4 habla del nombre de Jesús. ¿Sí? San Pedro empieza a sanar a la gente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús queda sano. No hay ningún nombre en la tierra por el que el ser humano pueda ser salvado. Solamente el nombre de Jesús. Solamente el nombre de Jesús. Entonces todos estos puntos son el motor para salvar y sanar a la familia. Si usted ve casi todas las oraciones litúrgicas, decimos por Cristo nuestro Señor o en el nombre de Jesús. Muchas oraciones de liberación, agregamos esto. La siguiente parte de lo que quiero hablar el día de hoy es nuestra conexión con nuestra familia. Con nuestra familia. Entonces voy a hablar del genograma. El genograma, ¿sí? Es un recurso que se utiliza en varios medios. El genograma es una representación gráfica, ¿sí? Es una representación gráfica de una estructura familiar. Es una representación gráfica de una estructura familiar, se le llama genograma, ¿no? Se utiliza a nivel médico. Cuando usted va al médico le hacen una historia médica, ¿no? Si en su familia ha habido cáncer, si ha habido problemas con el corazón, y hay un historial médico, un genograma, le preguntan por qué lado de su familia, quién ha tenido, porque a veces también hay muchos avances médicos que hablan de si es por el lado de la mamá, esta enfermedad es una tendencia, si es por el lado, etcétera. A nivel psicológico también se utiliza bastante con los patrones. Usted va al psicólogo y también le hacen un genograma
de patrones es si el problema está siendo, por ejemplo, violencia, ¿no? Empiezan a armar un genograma y su papá, cómo era con su mamá, su abuelo, con su abuela, sus tíos, y empiezas a ver patrones, empiezan a saltar las cosas. A nivel psicológico también se utiliza el genograma. Recientemente se empezó a utilizar a nivel espiritual. Le digo, hay gente que dice que no, pero se empezó a utilizar a nivel espiritual. ¿Sí? ¿Qué cosas hay en mi familia? Y a propósito de lo que hablamos el día de ayer, o una pregunta que nos hacía por ahí Ángeles, ¿no? Y Luis, ¿qué cosas hay en mi familia a nivel espiritual? Se hicieron en mi familia que pueden estar afectándonos. Otra vez, mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, aguas, ¿sí? Me explico a nivel fisiológico, ¿no? Mi abuelo era infiel y borracho y violento, mi papá era infiel y borracho, mi tío era violento, mi otro tío era violento y borracho, mi otro tío era infiel y borracho. Aguas. A nivel espiritual, ¿qué ha hecho mi familia? Nos va a ayudar a entender para encontrar estas cosas y podamos cortar patrones, enfermedades y otras ataduras del pasado familiar. Esto que vamos a hacer va a complementar y ayudará a lo que trataremos el día de mañana en la cuarta puerta de acceso de Satanás, que se llaman ataduras familiares. Entonces, sin más, le explico un poquito más del genograma. Este que usted ve aquí es el genograma de Jacob. Esto es de la Biblia, de Génesis del 11:26 al 29:30 más o menos, 30 y algo, ¿sí? De ahí podemos sacar este genograma, lo explico súper rápido. Este es el genograma de Jacob, y le señalo aquí que es el de Jacob porque descubrimos que es el de Jacob porque tiene dos cuadrados concéntricos, ¿sí? Dos cuadrados concéntricos. Todos los demás nomás tienen uno. Los hombres son representados con un cuadrito y las mujeres con una ruedita, con un círculo. Entonces las mujeres son un círculo, los hombres son un cuadrito. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Entonces, cuando es su genograma o la persona que queremos ubicar, este es el genograma de quién. Entonces, si es Jacob, entonces tiene dos cuadritos. Si fuera el genograma, por ejemplo, de Lea, tuviera dos rueditas, ¿no? Y giraría en torno a Lea el genograma. Pero este es el genograma de Jacob, el genograma de Jacob, ¿sí? Tenemos aquí una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones y los hijos 5 generaciones. El genograma que yo le voy a pedir, porque vamos a trabajar de acá el sábado, les voy a enseñar hoy un poquito esto, hacer su propio genograma, ¿no? Su representación gráfica de la estructura de su familia. Voy a pedir que mínimo hagamos 4 generaciones. Mínimo 3, pero sería bueno 4 generaciones. 4 generaciones por un texto bíblico y por varias cosas ahí interesantes cuando hablamos de 4 generaciones. Aquí tenemos 5 generaciones, ¿no? Entonces, acá el genograma, este es el genograma de Jacob, pero empieza, ¿sí? Con su bisabuelo. Este es su bisabuelo que se llama Taré o Teraj. Taré o Teraj, dependiendo de la traducción que tenga la Biblia, Taré o Teraj era el papá de Abraham. Taré o Teraj, esto está en Génesis 11:26, se casó con una mujer. Esta es la mujer con la que se casó, su esposa. No sabemos su nombre, no nos dice la Biblia el nombre de la esposa de Taré o Teraj, ¿sí? Y con su esposa, Taré o Teraj tuvo 1, 2, 3 hijos hombres. El primer hijo fue Abraham, el segundo fue Nacor y el tercero fue Harán. Tarek tuvo una subquerida por este lado, tuvo otra mujer. Súper normal en los tiempos de los patriarcas esto. Entonces tuvo una segunda mujer, Tarek, que no sabemos el nombre tampoco. Esta era la catedral y esta era la capillita. Y con la capillita tuvo una hija que se llamó Sara. Estoy viendo para el otro lado y acá está el de este. Entonces, con la segunda tuvo su hija Sara, ¿sí? Entonces, Taré era papá de Abraham y era papá de Sara. Sara y Abraham se casaron, formaron matrimonio. Entonces, Sara era media hermana de Abraham. Era hija de su padre, pero no hija de su madre, sonó medio feo.
era hija de su padre nomás, ¿sí? Media hermana. De hecho, es importante porque Abraham echará una media mentira y ahí empieza el problema de este genograma. Se echa una media mentirilla, Abraham, se echa una media mentirilla, bajan a Egipto, Sara y Abraham, ¿no? Nos relata ahí en Génesis, y dicen que se supone que Sara era muy guapa, aunque estaba ya tenía sus años, era muy guapa, ¿no? Y como la ley del monte, ¿no? Pues si era muy guapa, entonces el Abraham corría riesgo y en un terreno extranjero, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Eran medio bárbaros, entonces si Sara era muy guapa, Abraham corría el riesgo de que lo mataran a él para que le robaran a Sara. Si a alguien le gustaba a Sara, se echaba el plato a Abraham y se quedaba con la mujer. Así era la cosa. Entonces, Abraham, para que no lo maten, pues dice que Sara no es su esposa, que Sara es su hermana, dice. Entonces, sí es cierto y no es cierto. O sea, sí es su hermana, pero también es su esposa. Se echa una media mentira Abraham, nuestro padre Abraham, ¿no? Luego Sara tuvo otra esposa, ¿no? La que trajeron de Egipto, la esclava que se llama Agar, que le dio un hijo, el primero que se llamó Ismael. Después tuvo otra mujer que se llamó Chetura, que con ella tuvo otros hijos que no sabemos los nombres. Nos dice el hijo que el primero que nace es Ismael, ¿no? Que después Sara pide que la corra, ¿no? Cuando finalmente nace Isaac, no podían tener hijos, nace Isaac, manda a correr a Agar y a Ismael, ¿no? Y de aquí de la familia de Ismael nace el Islam, toda la religión musulmana, ¿no? Los árabes, el mundo de los musulmanes es de la familia de Ismael. Ellos también le llaman a Abraham padre Abraham, ¿no? De hecho, ellos dicen que Ismael es el hijo legítimo, que Isaac es el que no le toca la bendición, etcétera. Pero bueno, Isaac es el hijo de Sara y Abraham. Entonces, Abraham es el abuelo de Jacob y luego Isaac es el papá de Jacob, ¿sí? Isaac, el hijo de Abraham, no se quería casar, se muere su mamá, no se quería casar. Abraham se las arregla, manda a su mayordomo y le consigue que se case con Rebeca. Rebeca es sobrina, ¿sí ves? De Isaac, es sobrina, ¿sí? Porque Rebeca es hija de el sobrino, no, este es primo hermano, Betuel es primo hermano de Isaac. Betuel se casó con una persona y tuvo dos hijos, un hijo se llamó Labán y Rebeca, sí, Rebeca. Entonces Isaac se casa con su media sobrina, no, Rebeca. Y cuando se casa con Rebeca, y muy chistoso aquí porque Isaac y Rebeca hacen exactamente lo mismo que Sara y Abraham. Van de viaje, un par de veces de hecho ellos van de viaje. Se pone otra vez que Rebeca también era muy guapa, más joven, y entonces Isaac en estos dos lugares que van a visitar, ¿sí? A extranjeros, dicen que Rebeca es su hermana, que no es su esposa, para que no lo maten a los tres, a Abraham y luego a ellos las dos veces también los descubren y los corren, etcétera, pero echan mentiras aquí también. Isaac y Rebeca tienen dos hijos, ¿sí? Cuates, no gemelos, cuates, y voy a decir cómo se diferencian al rato que les enseñe. Uno se llamó Esaú y otro se llamó Jacob. Esaú se llevaba muy bien con su papá Isaac, eso quiere decir todas estas líneas, y Jacob se llevaba muy bien con su mamá. Este tenía mamitis aguda crónica y este tenía papitis aguda crónica, ¿sí? Entonces se llevaba muy bien con su mamá. Este era muy hogareño, le gustaba la casa y era así como que más no sé, wild, más así como bravo, más. Entonces, le compra la bendición por un plato de lentejas, junto con la mamá, ¿no? Jacob en hebreo significa el que agarra por el calcañal. Y el que agarra por el calcañal, que es la parte de acá de abajo del talón, ¿sí? Quiere decir también tranza o el que engaña, engañador. El nombre de Jacob, traducido del hebreo, es engañador, tranza en chilango, ¿no? En su nombre llevaba lo que terminó siendo en su vida también. Entonces, con la ayuda de su mamá, engañó a su papá cuando su papá ya estaba ciego y la bendición que le tocaba a Esaú se la toma a él. ¿Sí? Se la toma a él. Engaña, su nombre es engañador. Con la ayuda de su mamá y porque tiene miedo que su hermano se da cuenta que le robó la bendición, sale huyendo y se va a la casa de su tío Labán. A la casa de su tío Labán, el hermano de su mamá, huye lejos, ¿no? Y en la casa de su tío Labán,
Su tío Labán le gusta su prima, ¿no? Su prima Raquel, le gusta Raquel a él, de hecho, le gusta Raquel, y entonces Labán le dice que trabaje 7 años el tío, y le va a entregar a Raquel, y resulta que después de los 7 años, en la noche de bodas descubre que el tío no le dio a Raquel, porque eran todas cubiertas las bodas, las mujeres, ¿no? Que le entrega primero a Lea. Entonces se da cuenta en la noche de bodas, dice como que me hiciste tranza, y aquí se aplica lo de que al tranza lo tranzan, y entonces le dice, en la historia dice que pues quería a Raquel y entonces trabajas otros 7 años, ¿no? En esta dinámica de que se ve transeado y también transea a su tío, de alguna manera se da cuenta como me equivoqué y tengo que cambiar, pedirle perdón a mi hermano y romper con esta historia de engaño, que empezó con Abraham y luego pasó a Isaac y luego se depositó en Jacob. Y es la famosa oración que hace cuando va de regreso y que pelea con un ser extraño y que le dice que le cambia el nombre toda la noche, queda hasta cojo, esta batalla de Jacob, y le cambia el nombre y deja de ser Jacob y pasa a ser Israel, que quiere decir fuerza de Dios, fuerza de Dios. Entonces es el genograma de Jacob. Este es un genograma más actual, se lo enseño para que entienda un poquito, es el genograma de Eugenio, ya lo ubica, aquí tiene dos cuadrados concéntricos, hay más elementos más actuales. Eugenio es hijo de un señor que se llama Santiago, aquí está su papá, y aquí está su mamá que se llama María. Es el hijo menor, ¿sí? De su papá y de su mamá tuvo 2 hermanos más, el mayor que se llama Jaime, perdón, el segundo que se llamó Edmundo, y esto que está acusado quiere decir que ya murió, su hermano Edmundo ya murió, de hecho murió de niño, nació en 1884 y murió al año de nacido aquí Edmundo. Pero luego entre Eugenio y Edmundo tenemos 2 abortos inducidos. Estos 2 de aquí simbolizan abortos inducidos. Líneas para abajo con una crucita quiere decir un aborto inducido. Entonces, murió, estos 2 abortos inducidos, y después nació Eugenio. Sí, nació Eugenio. Santiago, aparte de María, tuvo otra mujer que se llamó Luisa, que tenía problemas psicológicos, eso quiere decir esto de aquí, probablemente se suicidó, eso es lo que dice aquí, Luisa, y con Luisa se juntó y se separó. Después se juntó con otra mujer que se llamó Rosalba, que también luego se separó, eso quiere decir una línea, separación, y con Rosalba tuvo otro hijo que le llamó Santiago Junior, con el que nunca tuvo relación, esto quiere decir este signo aquí, una relación cortada o que no hubo relación. Santiago Junior, ¿sí? Santiago papá tenía problemas de alcohol, ¿ya lo vio? Esta botellita, y que esté iluminada la parte de abajo quiere decir que tenía problemas de adicción, de manera concreta con el alcohol. Santiago no se llevó bien, se peleaba mucho, tenía una comunicación, una relación conflictiva con su hijo Jaime, con esto no tuvo relación, pues se murió chiquito, y con su hijo Eugenio, el más chiquito, tuvo una relación distante, eso quiere decir la línea así como suspendida, ¿sí? María y Jaime sí se juntaban mucho, sí se unieron mucho, ¿no? La mamá María era adicta a la morfina, su mamá, sus abuelos, ¿no? Maternos eran Tomás y también era alcohólico, tenemos presencia de alcohol aquí, y Brígida, ¿no? Su abuelo paterno se llamó Eduardo y parece ser que también tenía problemas psicológicos, que probablemente también se suicidó, está muerto, no sé en dónde está, y su abuela materna está aquí, ¿no? Su abuela materna está ahí. Entonces, ahí vamos viendo esas cosas. Eugenio, igual que su papá, se casó con una primer mujer que está aquí y tuvo a su primer hijo que se llamó Eugenio Junior, que murió a los 40 años y también tenía problemas de alcohol. Después que... y no tenía relación con Eugenio, ¿ves? Aquí él no tenía relación con este mala y con este muy distante. Entonces aquí se repite el patrón. Eugenio, después se casó con una segunda mujer y tuvo un segundo hijo, ¿sí? Que no dice el nombre y que murió a los 51 años. Y tuvo un hijo ese a su vez que murió en la infancia, rechazado. Y después tuvo una hija, con esta segunda mujer tuvo una hija que se llama Lola,
que también tiene problemas de trago y está casada con Carlos. Y luego tuvo una tercera mujer con la que no tuvo hijos. Pero mira acá otra es el patrón. Eugenio Jr. se casó con la primera mujer y se divorció. Una línea quiere decir separación, 2 líneas quiere decir divorcio. Entonces se casó y se divorció, y luego se volvió a casar y se volvió a divorciar, y ahorita ya vive con la tercera. Con ninguna ha tenido, bueno, no tuvo hijos, de hecho, porque murió. Pero en 40 años de vida tuvo 3 mujeres. Tuvo 3 mujeres. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de genograma, entonces es los problemas, principios básicos sobre el genograma, los problemas y los síntomas de una persona en un sistema familiar son el reflejo del grado de adaptabilidad de sus miembros dentro de un contexto total. Los problemas y los síntomas de una persona en un sistema familiar son el reflejo del grado de adaptabilidad de sus miembros, de todos los miembros del sistema, dentro de un contexto total. Es decir, las conductas de los diferentes miembros de la familia son complementarias o recíprocas. Lo que hace uno afecta al otro. Mira, a mí me ha pasado bastante, ¿no? Cuando ayudaba a familias, que los padres me traían a sus hijos porque decían que sus hijos, adolescentes o en alguna edad, tenían problemas, ¿no? Tenían problemas. Entonces me traían a los hijos y ya rascándole a la historia, rascándole al sistema, yo descubría que los problemas o la raíz de los problemas no eran los hijos, eran los papás. En los hijos se manifestaban los problemas que había con los papás. Muchas veces me pasó. No siempre, pero muchas veces. ¿Sí? Entonces, alguien en la familia manifiesta los síntomas, ¿sí?, de un sistema enfermo. Alguien, no todos, alguien en la familia manifiesta los síntomas de un sistema enfermo. ¿Sí? Ahora, un problema que hacemos y que nos equivocamos muchas veces a la hora que tratamos problemas en los diferentes niveles es que atacamos los síntomas. Atacamos los síntomas, no la raíz. Por eso la persona no se termina de curar en cualquier padecimiento que sea, porque atacamos los síntomas. Te duele la cabeza, una aspirina. El problema no es el dolor de cabeza. Esa es la manifestación, ese es el síntoma de otro problema que tiene una raíz a veces más profunda. Las familias se repiten a sí mismas. Lo que sucede en una generación a menudo se repetirá en la siguiente. Es decir, las mismas cuestiones tienden a aparecer de generación en generación, a pesar de que la conducta pueda tomar una variedad de formas. Y mira, aquí puse este dibujito de el hijo diciéndole al papá: padre, le confieso que no soy un buen ejemplo para mi hijo. Y el papá, abuelo de dice: hijo, perdóname, hijo mío, perdóname primero tú a mí. Es decir, él no fue un buen ejemplo para él y él no está siendo un buen ejemplo para él. ¿No? Aquí pintan así como que caminan igual. Entonces, las familias se repiten, ¿no? Bowen, que es uno de los que ha estudiado más estas cuestiones del genograma, lo denomina esto transmisión multigeneracional de pautas familiares. Y bíblicamente, ¿no?, tiene sus fundamentos en aquel pasaje que habla del pecado de los padres afecta, el pecado de los padres, yo diría que más bien las consecuencias de los pecados de los padres afecta hasta la 3ª y 4ª generación. Este pasaje o algunos parecidos aparecen en el Antiguo Testamento varias veces. Volveremos sobre esto en el viernes, sobre la cuestión bíblica. Principios básicos: una persona que actúa inmoralmente en la familia regularmente afectará dañando. Entonces, 2 niveles. Una persona que actúa inmoralmente, que actúa mal, que toma malas decisiones en una familia, dañará de 2 niveles o en 2 formas: directamente dañando o indirectamente enseñando, ¿no?, en la vida moral de los demás. Entonces, aquí, ¿no?, él está siendo violento con ella, ¿sí? Está en este nivel, está dañando. Este es el primer consecuencia, el primer daño, válgame la redundancia, está dañando físicamente, pero indirectamente está, no, entonces aquí está dañando, perdón, estoy volteando la que no es, aquí está dañando, pero aquí está enseñando. Aquí está enseñando, entonces ella está aprendiendo a vivir en relaciones abusivas, aunque suene loco. Y entonces muy probablemente
no quiero decir que es determinado, pero muy probablemente cuando ella crezca se va a relacionar con alguien que sea parecido a su papá, que la trate mal, aunque suene raro y loco lo que estoy diciendo. Es muy extraño, pero hijas de padres abusivos terminan casándose con hombres abusivos. Se repite bastante el patrón, bastante. Los eventos recurrentes en cualquiera de las partes que se forma la familia no deben ser vistos como algo aislado o pasajero, sino como eventos interconectados de un sistema. Entonces, el otro día estaba hablando o me estaba comentando, ¿no? Alguien como que es que yo perdí un bebé, pero el hermano también perdió un bebé y alguien más acá también perdió un bebé y alguien por acá. Y empiezas a ver, es como que los eventos recurrentes, ¿sí?, nos están hablando de que algo está mal en el sistema. Algo está mal en el sistema de alguna manera. Entonces, el genograma incluye sucesos nodales y críticos de la historia de la familia. Es por eso que la historia familiar y los patrones que vamos encontrando, nos dan o ofrecen pistas importantes para encontrar, reconocer, aceptar y tratar aquellos problemas que se han desarrollado en mi familia, Estoy terminando. Algunos símbolos que se usan para el genograma, ¿sí? Ya había dicho mujer círculo, hombre cuadrito. Cuando es el sujeto principal de quien se trata el genograma, mujer 2 círculos, hombre 2 cuadritos. ¿Sí? Cuando hay separación, yo dije, se pone una línea. Por ejemplo, aquí dice que esta persona se casó, es la M de matrimonio, de marriage, y se casó cuando tenía 22. Él se casó con ella cuando él tenía 22 años y se separó de ella cuando tenía 28. Duraron 6 años juntos, ¿no? Es el mismo. Entonces, él se casó con ella cuando tenía 22, se separó cuando tenía 28 y se divorció cuando tenía 40. Entonces, de la separación al divorcio formal, pasaron todavía 12 años. 2 líneas quiere decir divorcio. Una línea, separación, 2 líneas, divorcio. Unión libre, cualquier unión libre, ¿sí? Cualquier unión libre, ¿no? Así sea, que se ha tenido en la vida, se pone con una línea así como continua, no junta, sino suspendida, más bien dicho, suspendida, ¿sí? Ellos se juntaron cuando él tenía 39 años con ella, ¿sí? Este es más complejo, un matrimonio múltiple. Él, este señor, ya medio viejito, él se casó con ella cuando tenía 55 años y la divorció, esa es la D de divorcio, cuando tenía 59. 4 años duró con ella. Después él se casó con ella, un año después, ya veo aquí, tenía 60 años, se casó con ella y la divorció cuando tenía 70. Luego él, otra vez sigue él, se casó con ella cuando cumplió 80, 10 años después, y ya se separó a los 83 de ella. Y este canijo anda buscando su siguiente víctima. No, mentira, no. Otros símbolos que se utilizan en el genograma, cuando esté embarazado o embarazada, se pone un triángulo. Entonces, todos los seres en la familia cuentan. Los que nacen y los que no nacen tienen que aparecer en su genograma. Si alguien ya está embarazada, ¿no? Entonces tienen que poner un embarazo, se pone ahí. Entonces, si está en proceso, si está en embarazo, se pone así con un triángulo, ¿sí? Cuando nace el niño y muere al nacer, completa su círculo, entonces se pone un circulito pequeño si era niña, supone que supieron, cuando nacen de recién nacidos, y se cruza, quiere decir que murió. Si era niño, un cuadrito y se cruza. Aborto espontáneo, se le vino el niño, ¿sí? No se logró, entonces se pone una línea y un punto iluminado. Es un aborto espontáneo. Un aborto inducido, como le mostré hace rato, es una crucita. Se sacó el niño. Un aborto inducido. Otra vez, todos cuentan, porque también ahí se abren puertas, también ahí se generan patrones, etcétera. Si hay hijos adoptados, entonces se agregan en la línea de los hijos de mayor a menor, ahorita les voy a enseñar cómo, ¿sí? Con una línea suspendida a los hijos adoptados. Cuando son hijos mellizos, que nacieron al mismo tiempo, pero
pero no son gemelos, entonces se pone así, ¿no? Hijos mellizos, a veces puede ser niño y niña, a veces puede ser 2 niños o 2 niñas o mellizos. Hijos gemelos, entonces eran idénticos, se pone una línea aquí, ¿no? Que eran idénticos gemelos. Una relación, ¿cómo era la relación de papás o de hermanos o de hijos? Las relaciones, una línea quiere decir una relación buena. Teníamos una buena relación, mi papá y mi mamá tenían una buena relación, una línea. Tenía una relación muy buena, muy cercana, 2 líneas. ¿Sí? Muy cercana, buena, muy buena, ¿sí? 2 líneas entre la persona. Tenía una relación muy estrecha, impresionante, una super relación, 3 líneas. 3 líneas, ¿sí? Ahora, una línea en zigzag es una relación conflictiva. Una relación conflictiva. Entonces, yo no me llevaba bien con mi hermano mayor, una relación conflictiva. Yo no me llevaba bien con mi mamá, pero sí con mi papá una línea, con mi mamá una relación conflictiva, por decir alguna cosa. ¿Sí? Hay personas que tienen relaciones muy estrechas, esto es codependencia, pero conflictivas. Se pondría así, una relación muy estrecha y están siempre, allá están juntos, pero se hacen daño. Muy estrecha, pero conflictiva. De quiebre, se rompió, no hubo relación, se ponía así, distante, así. Porque va a tener que hacer su genograma, es parte del trabajo de acá el sábado, porque vamos a orar sobre esto. Generalmente el papá va a la izquierda y la mamá va a la derecha. Si vieron los genogramas que yo lo presenté, el papá va a la izquierda y la mamá va a la derecha. Los hijos van de mayor a menor, de izquierda a derecha. Este es el hermano mayor. Entonces esos papás tuvieron 5 hijos, 2 hombres y 3 mujeres. El primero fue varón, es el hijo mayor, y luego 2 hijas, y luego otro hijo, y luego el último fue una hija. Entonces de mayor a menor, de izquierda a derecha, ¿no? Así se organizan debajo de eso. Entonces, generalmente si este fuera yo, ¿no? Y tuve un hermano mayor, 2 hermanas y luego un hermano, entonces me pondría así, pondría a mis papás para caber, y luego acá pondría yo que me casé, más para abajo que me casé con Alba, y pondría acá por acá mis hijos, y luego acá pondría a los papás de mi papá más arriba. De hecho, cuando lo haga, yo recomiendo que lo haga en una hoja no de manera vertical, sino de manera horizontal, acostada. Rinde más el espacio para hacerlo. Regreso al genograma de Santiago para que vea otras cosas que es importante que tengamos en cuenta cuando hagamos nuestro genograma. Entonces, algunos aspectos descriptivos de la persona, ¿no? Ahí pone la edad, pone si era alcohólico, pone la botellita, o puede poner la A de alcohol a un lado, ¿no? Y luego, cuando ya haga su genograma, tiene que buscar los patrones de conducta, violencia, y los físicos, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera. Si alguien en la familia, entonces tiene que poner a un lado de cada persona las cosas que la persona, problemas psicológicos, si hubo problemas de depresión, ansiedad, esquizofrenia, se pone también este signo, el signo de pi, que es que define la psicología, y se puede poner a un lado cuál era el problema psicológico, si había problemas psicológicos en la familia. Entonces, enfermedades físicas, ya te había dicho, lo pone a un lado, puede poner el nombre completo, puede poner la letra con la que inicia la enfermedad de alguna manera para que usted los ubique, ¿sí? Entonces es importante eso. Cuestiones otra vez psicológicas, depresión, esquizofrenia, suicidio, violencia, infidelidad, abuso verbal, físico, sexual, negligencia, todas esas cosas tiene que buscar si en alguien de mi familia, de mi sistema familiar, mínimo 4 generaciones, había alguna de estas cosas. Espiritual, y aquí es donde a veces esto no lo visitamos tanto, y hasta ahí quiero llevar, o hasta ese nivel quiero llevar las cosas en esta ocasión. Espiritual, si alguien en mi familia practicó brujería, adivinación, si alguien dio culto a la Santa Muerte en mi familia, si había alguien en mi familia que hacía limpias, o ellos iban a que se hacían limpias, si hay gente en mi familia que son supersticiosos o eran supersticiosos, si hay alguien en mi familia que practica cosas de la nueva era, el yoga y estas otras prácticas, el reiki, la meditación trascendental, tengo que ponerlo ahí. Entonces, tenemos que buscar también esas cosas. Si yo lo hice, tengo que ponerlo también, por supuesto. Es importante que entendamos que no se trata, mira, otra vez, no se trata de apuntar con el dedo, de buscar culpables en mi familia. Estoy buscando estas cosas no para
decir como que esta persona hizo daño. Quiero que hagan, esto es importante porque también cuando se hace con esposa es como que tu familia es la más canija. No se trata de eso, es ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar? ¿De dónde nos puede estar viniendo las cosas que nos pueden estar haciendo daño? Porque a veces a lo mejor, aunque ubique que mi abuela practicaba brujería, a lo mejor mi abuela a su vez, 2 generaciones atrás, no lo sé, o sea, no sabes dónde estuvo el origen concreto, pero si empiezas a ubicar patrones o cosas, esas cosas te están afectando a ti de alguna manera ya, y a tu familia y a los tuyos. Mire, la cosa es maravillosa porque, y tan solo con esto, por esto yo haría este curso otra vez, estoy pensando otra vez, o sea, si tuviera la opción lo haría, y haría esta oración y la hago una y otra vez pensando en todas las cosas que estoy cargando. Muchas de estas cosas pueden pasar a mis hijos, pero yo puedo cortarlas de alguna manera, ¿sí? Entonces, en realidad, nunca estamos 100% seguros de quién empezó, pero sí vemos que hay estas cosas en nuestro sistema familiar. Lo importante es entender que lo que hizo mi abuelo, mi tío, mi bisabuelo, ¿sí? Por el vínculo que tenemos con ellos, con mis antepasados, me afecta a mí, ¿sí? También lo que yo hago le afecta de alguna manera a todo mi sistema familiar, a todo mi sistema familiar.